Hello, dear learners. Welcome to English Task Work Level 1. My name is Lina Osorio, and today we are going to talk about the second learning component. Let's introduce ourselves. Thank you so much for coming. Muy buenas noches, estimados aprendices. Muchas gracias por su participación, su puntualidad. Por favor, me confirman si me están escuchando. Yes, teacher. Okay, thank you for your confirmation. So this weekend, on Friday, I sent the grades from the test, that is the activity number 1, and on Saturday, we started the second learning component. This learning component is going to finish on February 27. From February 21 to February 27, we are going to study this material. Let's introduce ourselves, and then you have to do the activity for Let's Meet. Bueno, entonces, como les acabo de decir, el día sábado iniciamos con el segundo resultado de aprendizaje, que fue 21 de febrero, y este resultado va hasta el 27. Es decir, que desde el sábado pasado hasta el 27 ustedes deben estudiar el material número 2. Ese material se llama Presentémonos, que en inglés es Let's Introduce Ourselves, y hay una actividad. ¿Cuál es esa actividad? El foro temático que se llama Let's Meet, que significa conozcamos. Muchos de ustedes ya han participado. Espero que los que hayan participado hayan estudiado el material. ¿Listo? Los que no, entonces por favor estudiar el material y ahí sí desarrollan la actividad. Permítanme que tengo que aprobar un poco más de personas que entraron. Bueno, entonces durante esta unidad ustedes van a explorar el presente simple. ¿Qué es el presente simple? Un tiempo verbal en el cual decimos expresiones que generalmente pasan en nuestra rutina. Lo usamos para hábitos y rutinas, para hechos o verdades generales, horarios o planes fijos. Pero en esta unidad lo vamos a ver solo como hábitos y rutinas, cosas que hacemos todos los días, que hacemos regularmente. Hay varios usos del presente simple. Entonces, por ahora vamos a verlo solo como hábitos y rutinas. ¿Listo? En la clase anterior, en el material de estudio de la clase anterior, no alcanzamos a ver cómo armar oraciones, cómo formar oraciones con el verbo to be en presente, en negativo y en pregunta. So, for the affirmative question, we are going to use the next formula that is subject, verb to be, and then the complement. For example, Gloria is an engineer or Juan is a student. Entonces, ¿cómo hacemos una oración afirmativa empleando el verbo to be? Entonces, por favor, apréndanse de memoria o escriben en el cuaderno esta fórmula. Para hacer una oración afirmativa, entonces escribo el sujeto, luego el verbo to be y luego el complemento de esa oración. Ojo, estamos hablando del verbo to be. Hay otros verbos, ¿sí? Por ahora solamente estamos con el verbo to be. Entonces, por eso escribí verbo to be. ¿Quién es el sujeto de la oración? ¿Alguien que me diga quién es el sujeto de la oración? ¿Quién puede ser el sujeto de una oración? ¿Cualquier persona? Sí, muy bien, Marco. Puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa. Recuerden que en la clase pasada vimos los pronombres, él, ella, nosotros, o nombres de personas, animales, etc. Entonces, el sujeto va a ser la persona, el animal o la cosa de la cual estamos hablando.
Luego el verbo to be debe ir conjugado de acuerdo a esa persona. Y luego el complemento de la oración. Entonces yo puedo decir, Gloria is an engineer. Gloria es una ingeniera. O Juan es un estudiante. Juan is a student. ¿Sí? Entonces, es así de sencillo, sujeto, verbo to be y complemento. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ahora hacer una oración negativa? Para hacer una oración negativa, entonces, después del verbo to be, debo ubicar la palabra not. Nosotros en español decimos, Juan no es un estudiante, ¿cierto? O sea, el no va primero, pero en inglés es al contrario. Primero va el verbo to be y luego la palabra not. Entonces, Juan is not a student. Juan no es un estudiante. O Gloria is not an engineer. Y ahora, si yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo lo haría? Pues ahí cambia la forma, ya no es sujeto, verbo, complemento, sino primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento de la oración. Ojo, esto es una pregunta usando el verbo to be, porque hay otras formas de hacer preguntas, ¿sí? Estamos solamente con el verbo to be. Entonces, is Gloria an engineer? Sí, antes era Gloria is an engineer, entonces la interrogativa es is Gloria an engineer? Is Juan a student? Entonces, así muy sencillo van a ser oración afirmativa, negativa y pregunta. Entonces, los veo en el chat haciendo una oración. Si no saben el vocabulario, recuerden que pueden entrar a Word Reference, buscan la palabra que están escuchando y, perdón, que quieren conocer y la escriben, ¿listo? Entonces, traten de hacer una oración afirmativa o negativa o pregunta, ¿listo? Y la escriben en el chat. Para hacer esta oración, ustedes deben haber estudiado el verbo to be, ¿no? Ya lo vimos en la clase pasada. Vimos los pronombres y el verbo to be. Entonces ya solamente me falta el complemento. Entonces ustedes, bueno, por acá me dicen que no me escuchan, que deben realizar en este momento un ejercicio en el chat de escribir una oración afirmativa, una pregunta o negativa, afirmativa, negativa o pregunta. Bueno, Emily, lady is a teacher. Perfecto, Emily, muy bien. Bueno, Angie, el yes te sobra. ¿Listo? Ella es mi hermana, entonces she is my sister. Pero el yes, ahí no va. ¿Listo? Angie. Marco is a doctor in the hospital. Ok, Sharid, muy bien. Juliana, she's not a teacher in my school. She's not teacher in my school. Bueno, entonces sería una profesora en mi escuela. Entonces te faltó la A. She's not a teacher. Pero muy bien, Juliana. Ethan is a chef. Muy bien, Yes Lady. Is Sofía around? Christian. Perfecto. Me encanta que te arriesgues a hacer preguntas. Excelente pregunta. Are you a teacher? Muy bien, Gloria. Excelente que hagas preguntas. The baby is crying. Bueno, Andrea ya se nos adelantó y ella ya va en presente continuo. O sea, la frase está súper bien, pero no es presente simple, es presente continuo. La que tú escribiste es presente continuo porque el verbo está terminando en ing. Pero está bien la oración, solo que ahorita estamos hablando presente simple. Emily is a singer. Entonces, Oscar no es an singer, sino a singer. Recuerden que en la clase pasada también vimos a y an. Y muchos en el test se equivocaron en a y an. Entonces, ojo. Emily is a singer, Oscar. Ethan is not a chef. Perfect. Emily is a singer. Perfecto, Oscar. Is Julie a teacher? Bueno, Julie Altamar. Is Julie a teacher, sin la an, ¿listo? Solamente la a. Y tienes que hacer el signo de interrogación. Para que sea pregunta, tienes que hacer el signo de interrogación. Is Pedro a doctor? Muy bien, Angie. I'm not a doctor. Daye, Marco, Juan is a doctor. Muy bien.
Narly, Mary is nurse. Entonces, Mary is a nurse, una enfermera. ¿Listo? Is Ethan a chef? Muy bien. Yes, lady, he's not my brother. Gloria. Is lady a doctor? Muy bien. Emily. They are Spanish. Muy bien, Sara. Perfecto. ¿En qué se están equivocando? Ni siquiera en el verbo to be, sino en a y an. Entonces, los que no se sientan seguros de a y an, por favor, buscar en Google ejercicios para practicar a y an. Esto, Marco, is she your sister? Perdón, Mauricio, muy bien. Carlos is not a student, is lady a soccer player. ¿Listo? Oscar Iván, entonces, si quieres decir jugador de fútbol o jugadora, entonces soccer primero y luego player. Is Andrés estar en English? Muy bien, Andrés. La oración está perfecta, solo que ahí estás usando es presente continuo. Bueno, listo. Entonces están muy bien. Casi todas las oraciones están bien. Estudien a y an, por favor. Now, como ya saben hacer oraciones en presente simple con el verbo to be, pueden hacer también oraciones con otros verbos. ¿Qué necesitamos otra vez para hacer una oración afirmativa en presente simple con otro verbo que no sea el verbo to be? Sencillamente el sujeto más el verbo o sujeto, verbo y complemento. Es lo mismo que con el verbo to be. Entonces, vamos a hacer una oración sencilla que es sujeto y verbo sin complemento. Entonces, sujeto y verbo sería I dance, yo bailo. Si yo quiero decir que tú, usted o ustedes bailan, entonces yo digo you dance. Nosotros o nosotras bailamos, we dance. They dance, ellos bailan. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde cuando hablamos en tercera persona y presente simple, hay un cambio. Miren que para I, you, we y they, dance es la misma palabra, dance, dance, dance. ¿Qué pasa cuando hablo de he o de she, que es él o ella, o it, ¿no? ¿Qué pasa? Que el verbo sufre un ligero cambio. ¿Qué es ese cambio? Que normalmente se le agrega una S al verbo al final, o a veces no solo una S, sino una E y una S. Para decir él baila, entonces no es he dance, sino he dances. Y si es ella, she dances. O si es it dances. ¿Listo? Esa es para hacer la oración afirmativa. Ahora, si yo quiero hacer una oración negativa, ya no es el verbo to be con la palabra not, sino que ahora debemos usar otra cosita. Para los demás verbos que no son to be, entonces vamos a usar un verbo auxiliar que es el verbo do o el verbo das. Ese verbo significa hacer, o sea, si ustedes cogen el verbo solito do or das, es hacer. Pero ¿qué pasa? Ese es un verbo que también sirve de auxiliar a otros verbos. Para nosotros que somos hablantes de español, pues es un poquito enredado comprender que un verbo que necesitamos auxiliares en las oraciones, porque en español pues no lo hacemos. Nosotros decimos yo no bailo, ¿sí? Pero en inglés yo no puedo decir, yo no digo yo no bailo así tal cual, sino que debo usar un auxiliar. Ese auxiliar es do o das. ¿Cuándo uso do? Para los pronombres I, you, we y they. Y cuando uso das es para los pronombres he, she or it. Cuando yo uso ese auxiliar, el verbo principal, ¿sí? El verbo del cual yo estoy hablando, no sufre ninguna modificación. Entonces, si ustedes miran acá en la afirmativa, el verbo cambia solo en la tercera persona. Pero si estoy hablando en negativo, el verbo no cambia ni en la primera ni en la tercera persona. Es el mismo el verbo. Pero ¿qué cambia? ¿Qué es lo que sí cambia? El do o el das. Algo muy importante que también que les quede súper claro es que ese do y ese das
no tiene traducción, o sea, es como si estuviera ahí transparente. ¿Ustedes qué deben traducir cuando vean do not or does not? Sencillamente la palabra no. Entonces, I do not, yo no bailo. You do not dance, tú o ustedes no bailan. We do not dance, nosotros o nosotras no bailamos. They do not dance, ellos o nosotros, perdón, ellos o ellas no bailan. O he or she does not dance es él no baila o ella no baila. Entonces yo quiero que esto les quede claro porque si ustedes logran manejar esto muy bien, ya tienen un gran porcentaje ganado en el aprendizaje de este idioma, ¿sí? Porque esto aplica para todos los verbos que en los que ustedes vayan a hacer una oración en presente simple, negativa y con cualquier verbo. Entonces, ¿alguien quiere resumir? ¿Se anima alguien a resumir lo que yo acabo de decir? Para ver si les quedó claro o tienen alguna duda o pregunta. Juan Ramón levantó la mano. Buenas, ¿me escuchan? Súbele un poquito más el volumen. Y ahora sí me escuchan. Mejor. No, teacher, la pregunta, bueno, any question, también, o no, un aporte que también podemos, en inglés se abrevia mucho, ¿verdad? Entonces cuando ahí decimos, Está hablando pero no se escucha. I do not dance, nosotros decimos I don't dance. O también he does not dance, también podemos decir he doesn't dance. Okay. Perfecto. Es muy apropiado tu... Bueno, espérame, silenciamos tu micrófono. Okay. Es muy apropiada tu intervención. Así es. Si uno quiere abreviar, lo puede hacer. Entonces, en vez de decir I do not, yo digo I don't. ¿Cierto? O he doesn't. Or she doesn't. Bueno, ¿a quién no escuchan? ¿Al compañero o a mí? Ok, sí, se escuchaba un poco mal al compañero, pero bueno, lo que él nos quería decir es que esta forma de negar también se puede hacer de una forma abreviada. ¿Qué es la forma abreviada? Escoger el do not y abreviarlo a don't, o sea, la D, la O, la N, el apóstrofo y la T. Y does not a doesn't, ¿sí? Entonces, eso es lo que él nos quería compartir. Es muy oportuno lo que él nos dice. Muchas gracias, Juan Ramón. Entonces, voy a recapitular para que esto quede claro. Entonces, ya hablamos de las oraciones afirmativas, negativas y preguntas con el verbo to be. Ahí no hubo problema, ¿cierto? Sujeto, verbo to be y complemento. Para la negativa, sujeto, verbo to be, luego la palabra not y el complemento. Y para la pregunta, entonces, primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Hasta ahí vamos súper bien. Ahora, el presente simple, pero aplicado a otros verbos diferentes al verbo to be. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La estructura es sujeto más verbo más complemento, ¿no? Pero si yo solamente, que estamos en nivel 1, quiero solamente hacer una oración sencilla, sujeto-verbo, lo puedo hacer. Vamos a escoger el verbo dance, que significa bailar, ¿sí? Entonces yo lo voy a conjugar con todos los pronombres que ya vimos. Yo, tú, él, nosotros, bueno, todos los que ya vimos. Entonces, para I, you, we y they, el verbo no va a cambiar, es el mismo. I dance, you dance, we dance, they dance.
¿Cuándo cambia? En la tercera persona. He dances and she dances. Le agregamos una S o una S. Ya vamos a ver ahorita las reglas. Para hacer la oración negativa, entonces, ¿yo qué hago? Primero el sujeto, luego debo usar el auxiliar do o el auxiliar does. Luego la palabra not y luego el verbo del cual estoy hablando. Es decir, I do not dance, you do not dance, we do not dance, they do not dance. Pero como nos decía Juan Ramón, lo podemos abreviar. Entonces ya no digo I do not, sino I don't dance, you don't dance, we don't dance, they don't dance. ¿Y qué pasa en la tercera persona? Ojo, miren, en la anterior, en la afirmativa, tenía una S, pero aquí ya no tiene la S. ¿Por qué? Porque ya el does que estoy usando en he and he does and she does, me marca la pauta que estoy hablando en tercera persona. Entonces, cuando va el does, no ponemos nada, no le agregamos nada a ese verbo. El verbo queda otra vez como el verbo base. ¿Listo? Y la pregunta, entonces, ¿cómo es la pregunta? Así que como con el verbo to be, que primero irá el verbo to be y luego el sujeto, pues acá es lo mismo. Entonces, aquí va primero el do o el das, que es el auxiliar, luego va el sujeto y luego sí va el verbo. Entonces, do I dance? Do you dance? Do we dance? Do they dance? Does he dance or does she dance? Aquí, ojo que tampoco el dance en does she or he tiene S, ¿sí? O sea, la S solo la ponemos en la afirmativa. En la negación y en la pregunta no lo vamos a poner porque estamos usando ya el auxiliar do or does. Entonces resulta que hay unas reglas, porque ustedes me dirán, bueno, profe, ¿cómo hago para saber a qué verbo le agrego S, a qué verbo le agrego ES? ¿Sí? Entonces hay unas reglas que estas reglas sí se las tienen que ustedes aprender de memoria y están en el material para que les tomen pantallazo, las guarden en un Word o las impriman en un PDF. Eso lo pueden ustedes hacer. Esas reglas están en el material. Entonces, regla número 1. A la mayoría de los verbos le voy a agregar la S, ¿sí? Cuando hablo de él, ella o eso, solamente en esas personas. Le agregamos a la mayoría de los verbos S. La regla número 2. Cuando el verbo termina en doble S, SH, CH, X o doble Z, al final del verbo le vamos a agregar las letras E y S. ¿Sí? Entonces tenemos el verbo watch y wash. Watch es observar y wash es lavar. Lavar. Entonces, esos terminan en CH y SH como dice la regla. ¿Qué pasa? Entonces yo a esos verbos no le voy a agregar S, sino E y S. Watches and washes. ¿Para qué personas? ¿Para qué, con qué pronombres es que yo debo hacer esto? ¿Quién me dice? He, she, and it. Muy bien, excelente. Cuando el verbo termina en O, como el caso de go o do, cuando el verbo termina en O, ¿qué hago con esos verbos? No le agrego S, sino E y S. Go pasa a goes. Do pasa a das. Ojo con la pronunciación. Do y das. Go y goes. Permítanme que creo que alguien está pidiendo aprobación. Listo. Cuando el verbo termina en una vocal, A, E, I, O, U, y luego de esa vocal va una consonante, ya sabemos que cuáles son las consonantes, entonces solamente agregamos una S. ¿Listo? El caso de buy, buy es comprar y play es jugar. Entonces, esas palabras terminan en U e Y y A e Y. Entonces, cuando eso pasa, le agrego una S cuando hablo de él, ella o eso. He, she or it.
La regla 5, cuando el verbo termina en una consonante más Y, o sea, ya no vocal, sino consonante, más la Y, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a cambiar la Y por una I latina y se le agrega ES al final. Es decir, tenemos el verbo study, que es estudiar, y el verbo fly, que es volar. Esos dos verbos terminan en consonante e Y, ¿sí? O sea, la D es una consonante y la Y de yuca, pues es la Y. Tenemos fly, que termina en L e Y. Entonces, esos dos verbos cumplen con la regla. Entonces, ¿yo qué hago? Borro la Y, pongo una I latina, luego la E y la S. Entonces, de study pasa a studies and fly, flies. ¿Listo? Ojo, esto también para la tercera persona. He, she, it. La regla 6. Cuando el verbo es irregular, ¿qué quiere decir que un verbo es irregular? Que no sigue ninguna regla, ¿sí? Un verbo irregular es que no sirve ninguna regla, hace sencillamente lo que se le da la gana a ese verbo. Entonces, ¿qué pasa con esos verbos irregulares? Cambian por completo, no siguen ninguna estructura y no hay que aprendérselos de memoria. El caso del verbo to be. El verbo to be, como ustedes pueden ver, puede ser I am, o she is, o they are. Tiene tres formas, cambia en tres formas dependiendo el sujeto, ¿sí? El pronombre. También tenemos el verbo have, que es tener. El verbo have, tener, es en tercera persona, es has. Has. She has, it has, he has. Entonces, con esos verbos irregulares, pues no vamos a seguir ninguna de estas reglas, sino que tiene su propia forma. El verbo to be en la tercera persona es is y el verbo have en la tercera persona es has. Entonces, acá tenemos tres verbos distintos: work, go and study. Entonces, con work, ¿qué pasa? Work, para formar el presente simple en la tercera persona, le vamos a agregar una S. He works, she works, it works. Y con el resto de pronombres es el verbo solito, work. I work, you work, we work, you work, they work. ¿Cuál cambia? Tercera persona. He works, she works, it works. Lo mismo con go, que dijimos en una de las reglas, que si terminan en O, entonces le agrego ES. Entonces, tengo I go, you go, pero cuando hablo en tercera persona, he, she or it, ya no es go, sino goes. It goes, she goes, it goes. Y lo mismo study. Study es la misma palabra para el pronombre I, you, we y they, pero cuando cambia en la tercera persona. He studies, she studies, it studies. ¿Por qué? Porque termina en consonante e Y, que fue una de las reglas que vimos. Entonces, por eso les digo que se deben aprender esas reglas, porque no es que yo las vi acá en la clase y ya mañana me voy a acordar al pie de la letra. No, tienen que aprendérselas para que puedan armar los verbos ustedes solos. Y tenemos los verbos irregulares, que no siguen las reglas que vimos ahorita, sino que tienen su propia forma en la tercera persona. He has, she has, it has, he does, it does. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o inquietud hasta el momento con los verbos en tercera persona? Bueno, parece que no hay preguntas. Listo. Entonces, el siguiente tema es... Ah, bueno, Juan Ramón levantó la mano, Juan Ramón. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. No, sino que como un aporte al
al simple present of to be o al presente simple del verbo to be, porque cuando hablamos del presente simple, el verbo to be, siempre vamos a hablar de, por ejemplo, feeling, que son los sentimientos, adjective, que son los adjetivos, profession, que son las profesiones, family, miembros de la familia, y place. Esos son los 5 temas principales cuando estamos hablando del verbo to be. Muchas gracias. Sí, Juan Ramón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en cada curso se segmenta el uso del verbo to be. ¿Por qué? Porque no queremos que los estudiantes se abrumen con tanta información. Por eso al principio yo les dije, en esta unidad se trabaja es el verbo to be generalmente para hábitos y rutinas. De hecho, en la unidad 3 casi también es todo hábitos y rutinas, para que eso les quede claro. Pero tu información es válida y es muy buena también. Por acá me preguntan en el caso de dance que termina en vocal. Bueno, cuando el sujeto está en tercera persona, he, she or it, va a llevar normalmente una S o una ES, ¿sí? Entonces, para el caso de dance, en la tercera es dances. La S sirve para marcar esa concordancia entre el sujeto y el verbo. Termina en E, entonces el verbo dance termina en E, entonces yo no le voy a eliminar ni le voy a agregar otra E, sino que sencillamente le pongo una S al final del verbo. Dances. ¿Listo, Tatiana? Bueno, personal information. En personal information tenemos algo que es preguntas de información personal, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ustedes en el foro van a hacer una presentación personal. ¿De qué van a hablar? De su nombre, de dónde son, dónde viven, la edad, qué hacen o qué les gusta hacer. Entonces es importante que sepamos cuando nos hagan estas preguntas qué responder. ¿Cuáles son las preguntas? What's your name? Que significa cuál es tu nombre. Where are you from? ¿De dónde eres? Where do you live? ¿Dónde vives? How old are you? ¿Qué edad tienes? Y what do you do es qué haces, refiriéndose a qué haces en tu vida, ¿no? En tu día a día o de profesión. Entonces, para ustedes contestar estas preguntas, ¿qué deben hacer? What's your name? Entonces, ustedes contestan, my name is, y su nombre, ¿no? Where are you from? Entonces, pueden contestar, I am from Colombia, o I was born in, y la ciudad. Entonces, I was born in Bogotá. I was born in Cali. Where do you live? ¿En dónde vives? Entonces, pueden escribir, I live in Ibagué. Ojo con la pronunciación porque muchos pronuncian life. Esa es otra palabra. Vivir es I live. Yo vivo. I live in Ibagué. I live in Buenos Aires. I live in Miami. Bueno, etc. La edad. How old are you? I am 36 years old. La edad se debe expresar con el verbo to be. ¿Listo? No con el verbo have, sino el verbo to be. I am y la edad que tienen. Y what do you do se refieren a qué haces como para vivir, ¿no? Para solventarse. Entonces pueden decir que son amas de casa o que son secretarias o que son doctoras o doctores. Bueno, a lo que se dedique. Entonces, en mi caso, yo escribí, I am an English teacher. Eso, hagan ese ejercicio en casa, escriban cada pregunta y respóndanla ustedes. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para el foro. Yo hoy no voy a explicar el foro. El foro lo explicamos en la sesión de mañana. Vamos a coger cada cosita que nos piden
y hacemos un ejemplo del foro para los que quieran asistir o los que quieran escribir acá su participación del foro. Voy a mirar que... bueno, alguien está pendiente de aprobar. ¿Alguien tiene alguna duda? Por aquí Andrés tiene la mano levantada. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a hacer el último ejercicio y es que ustedes van a escribir, así como hicieron ahorita el del verbo to be, van a hacer una oración afirmativa o negativa o pregunta o las tres con otro verbo diferente al verbo to be, ¿sí? Teniendo en cuenta la conjugación de la tercera persona. O sea, como este material está muy enfocado a la tercera persona, entonces vamos a hacerlo solo con he, she or it. ¿Listo? He, she or it. Entonces van a hacer una oración afirmativa o una oración negativa o una pregunta con él, ella o eso. Con un verbo distinto al verbo to be. ¿Listo? Ya saben, pueden usar word reference si no saben algún verbo o vocabulario. Entonces, espero sus comentarios ahí en el chat. Pueden usar el verbo comer, que es eat, o el verbo jugar, que es play. Bueno, Juan Ramón, sí, está muy bien tu oración, pero estoy diciendo solo oraciones con él o ella, o eso, he, she or it. Ok, Juan David, he plays football. Perfecto, excelente la oración. La idea es que ustedes practiquen, ¿listo? She plays the piano, muy bien, yes lady. He plays soccer every weekend. Excelente, Andrea. Juan Ramón, he played the guitar. Bueno, ahí te faltó la S. A play, Juan Ramón. He plays the guitar, porque estamos hablando en tercera persona. Emily, she sings. Bueno, creo que se te fue una N al final. Esa N no va, sino solo la S. He doesn't play the guitar. Ok, Juan David, mira cómo se escribe doesn't. Doesn't. Es do, es N, apóstrofe y T. ¿Listo? Does she play in the park? Juliana, excelente pregunta. Me alegra que te hayas arriesgado con preguntas. She watches TV in the evenings. She reads a book the Mondays. Muy bien, Charit. Bueno, no decimos de Mondays, sino on Mondays. ¿Listo? Pero el resto está súper. She eats. Muy bien, María Paula. She dances in the beach. Bueno, ¿quién me escribió esto? Angie. Te falta la S al verbo dance, porque estamos hablando en tercera persona. Entonces, she dances. Sara, she sings. ¿Será que, bueno, estás hablando de cantar? Si es cantar, entonces she sings con S. No con ES, sino con... Julie, she studies. Muy bien. He doesn't play the guitar. Muy bien, Juan Ramón. It rains a lot in April. Excelente, David. She loves to play. Muy bien, Andrés. He listens to music. Marco Antonio, excelente. He doesn't study at night. Ok, Andrea, perfect. Does she work in an office? Ok, Mauricio. Bueno, me encanta que se arriesguen con las preguntas porque casi no hacen preguntas. Does he play tennis in the morning, Juan Ramón? Bueno, ahí se te fue un, pero es in. Does she sing in the shower? Perfect, yes, lady. Bueno, veo que
La mayor, o sea, el 99% hizo las oraciones perfectas. Daye, she eats chicken, perfecto. Excelente. Entonces ustedes no tienen problema. Ya tienen un gran porcentaje del aprendizaje de este idioma ganado si saben escribir así de bien. Bueno, Narly, she eats, recuerda, estamos hablando de tercera persona, entonces le agregas una S. She eats rice. Ella come arroz. Does she eat rice? Muy bien, Juan David. No, las preguntas las están haciendo súper bien. Ok, fantastic job. He is a trainer. Ok, bueno, ahí te sobra una A, Oscar. Creo que duplicaste la A. María Paula levantó la mano. Oscar, is she an actress? Muy bien, te faltó el signo de interrogación. Bueno, Miguel Ángel, no entiendo tu pregunta. ¿Do she soccer? ¿Ella fútbol? No me queda clara la pregunta. Does she study? Ok, ¿quién escribió eso? Julie Altamar. Study es sin la E al principio, empieza con S, study, ¿listo? She doesn't, ok, Oscar Iván, ¿qué quieres decir? Que ella no es una atleta, entonces sería con verbo to be. She is not an athlete. She drive to work, muy bien, Andrea. What does he eat? Excellent, Andrés. She works at night. Bueno, Marco Antonio. Si es pregunta, entonces recuerda que debe ir con does. Does she work at night? Y la S no va. Lo mismo dalle. Si usamos does, el verbo no le agregamos nada. Entonces, does she eat chicken? Does she eat sin la S chicken? Porque ya estoy usando does. Does she want pizza? Perfecto, Charit. Bueno, excelente. Muy pocos errores, los felicito. Congratulations. I can see that you have studied the material. So for tomorrow, we are going to have the online session number 4, that it's about the forum. Entonces mañana tenemos la sesión del foro. Entonces los que quieran traer ya el foro hecho, pues vienen y lo escriben acá, no hay problema. O vemos la clase y lo hacen en la clase. ¿Listo? Para que no sea sino publicarlo en el foro los que no han participado. Bueno, por acá tengo uno de Miguel. Miguel, entonces, tarea para Miguel, estudiar das y do. ¿Listo? Das es para la tercera persona, do para la primera. Entonces, does she play soccer? Sería la pregunta. Does she play soccer? Al verbo no se le agrega nada cuando ya usa el auxiliar. ¿Listo? Juan David, excelente. Oscar, does... ¿Qué será? Only, no sé qué es only. No sé, Oscar Iván, no entiendo lo que escribiste. Does only as negative form. ¿Qué será only? Tal vez se te fue mal el dedo. Ok. Bueno, entonces, por favor, estudien el material. Estudien el material. Creo que no les he mostrado dónde está el material, pero ustedes ya saben dónde se encuentra. El material lo encontramos acá en actividades de aprendizaje guía. Hay muchas personas que están confundidas y creen que para la primera semana tenían que entregar todas las actividades y no. Las 4 actividades es para desarrollar en el mes porque tienen que profundizar en el material. Entonces, ¿el material cuál es? Es este que dice, let's introduce ourselves. Presentémonos.
le dan clic allí, ahí lo van a estudiar, ahí hay ejercicios, hay vocabulario, bueno. Ahí está, ese es el material que deben estudiar. ¿Listo? Después de estudiar el material, hacemos la actividad. Entonces, yo mañana a la misma hora, 6:30, vamos a explicar la actividad. ¿Listo? A explicar la actividad. Los que lo quieran hacer ahí en la clase, pues lo pueden hacer. Entonces, thank you. A ver, por acá Oscar Iván, que si solo se utiliza para responder negativamente. No solo negativo, porque tú puedes hacer una pregunta y no estás haciendo negativo, ¿sí? Por ejemplo, does she eat pizza? O sea, el does me sirve, el do o el does sirven para oraciones negativas y pregunta, ¿listo? En la afirmativa no va el auxiliar, va solo el sujeto, el verbo y el complemento, no más. Pero cuando usamos el do o el does en la negación y en la pregunta. ¿Listo, Oscar? Bueno, chicos, thank you so much for coming today. See you tomorrow at 6:30 and have a wonderful night. Goodbye. My best wishes for all of you. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye.